Bien, buenas noches, profes. Yo voy a hablar sobre la pedagogía y la educación como un fenómeno de toda la humanidad y la necesidad social de la educación. Según Mialleret, la palabra pedagogía se usa por primera vez en 1485. La aparición de esta noción implica la primera delimitación del campo y la posibilidad de su reflexión unitaria. La pedagogía expresa la conciencia de la unidad y el valor del campo educativo y surge para intervenir racionalizando el quehacer, encontrándole un sentido atrapable por la razón. Racionalización, hacer Lampache y Portalis, dice que racionalización es un procedimiento mediante el cual el sujeto intenta dar una explicación coherente desde el punto de vista lógico o aceptable desde el punto de vista normal a una actitud, a una idea, a un sentimiento, etc., cuyos motivos verdaderos no percibe. La totalidad en la pedagogía. La pedagogía piensa en el hombre en su totalidad. Lo trata a concepción antropológica, se dirige a él como un hombre completo, entero. La pedagogía supone tener la capacidad para anunciar, satisfacer y controlar las distintas esferas que conforman la totalidad de lo humano por medio de la educación. La pedagogía es omnipotente y determinante. Su omnipotencia contrasta notablemente en otros campos de la práctica social que estudian o atienden al hombre y dedican o han dedicado parte de su esfuerzo a la delimitación de su fragmento y tipo de participación o establecimiento desde el ángulo desde donde se lo mire. Uno de los problemas específicos del campo es la relación entre teoría y práctica. Además de las dificultades de desempeño, problemas técnicos y fallas conceptuales, deviene la magnitud, valoración y naturaleza de la finalidad. La pedagogía busca lo sublime, pretende lo imposible. La pedagogía desconoce los elementos que demuestran la imposibilidad de totalidad armónica del hombre y desconoce los problemas o esferas de lo humano, que haría imposible a la educación. Lo que determina algún problema o esfera es el elemento constitutivo del ideal pedagógico, es la educabilidad, noción que está conformada desde la valoración sociocultural y que la peculiaridad del problema o esfera de lo humano sea construible, susceptible de ser mejorado y perfeccionado. Reflexiones epistemológicas de Julian Silver. La pedagogía fue cumpliendo sus misiones en cada época y en cada contrato. En algunas circunstancias sometió sus teorizaciones y sus intervenciones al poder político. Se define como demandas educativas. En la segunda mitad del siglo XX entró en un proceso de debilitamiento que tuvo que ver con varios factores, como uno es el contrato social de la práctica pedagógica, las teorías tecnicistas, la negación de la posibilidad de una intervención pedagógica, transformando en posturas sociologistas. La dimensión del campo educativo producto de su expansión, la continuidad de una pedagogía con un criterio más enciclopedista que reflexivo. A partir de los años 80, la pedagogía cosificada durante varias décadas manifiesta su propia lógica. Eso dice Poirot. La evolución del estatuto epistemológico de la pedagogía. En un primer momento se la visualizó con la filosofía, cuando el interés se orientó a comprobar su cientificidad a partir del siglo XIX de la ciencia experimental. Para Durkheim, ubicado dentro del paradigma positivista, la pedagogía, ser una teoría práctica de la educación, no puede ser ciencia. Estatuto epistemológico que reserva para la sociología de la educación. Como ciencia crítica, sostiene que conocimientos y propuestas deberían ser rasgos propios de todas las ciencias sociales. Además, ocupado en explicar que en comprometerse con las transformaciones de la realidad. El conocimiento debe tener un sentido de intervención que en la realidad que tengo por delante puede reconocer espacios de intervención. La situación epistemológica de la pedagogía hoy. Tal vez, dice Poirot, la imposibilidad de la pedagogía de constituirse en una disciplina científica represente para ella un peligro, o esta imposibilidad es la que le ha permitido subsistir como integrante de la vida en la comunidad.
La pedagogía podría identificarse como una disciplina que tiene como campo central de estudio las acciones de intervención, que fundada en un estudio de la educación en toda su complejidad, traen la intencionalidad de suscitar la realización de un proceso determinable, la formación. Pedagogía y didáctica. Didáctica puede caracterizarse como teoría, intervención sobre la enseñanza, mientras que la pedagogía es la teoría e intervención sobre los procesos formativos. Procesos se dan en todos los espacios sociales, siendo la escuela y otros lugares donde se brinda intencionalmente la educación. Pedagogía y ciencia de la educación incorporar la ciencia de la educación al paradigma de las ciencias naturales. Hacía necesario renunciar a los fines y valores como componente de lo educativo. Eliminar lo subjetivo y lo ideológico, tecnificar y cuantificar la realidad educativa. La filosofía otorgaría la especulación narrativa y las orientaciones prescriptivas. Esas alteraciones epistemológicas no eliminó a la pedagogía, pero consiguió detener su desarrollo. La pedagogía se presenta todavía como un haz de pensamientos no practicados y de prácticas no teorizadas, también como una pedagogía que al mismo tiempo que regulariza e interviene se sabe insegura e indefinible porque su objeto, que es objetivo, formar, se le diluye en los pliegues de la historia de cada sujeto. La educación, un fenómeno de toda la humanidad, la necesidad social de la educación. Bueno, acá sabemos que donde inicia la educación, dice como es cuando una madre enseña a su niño a hablar, a caminar, todo eso empezamos hablando de educación. También decimos todo lo que hacemos o estudiamos posee un origen, una genealogía, es el producto de múltiples procesos, por lo general desconocido por nosotros. La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana para la experiencia de todo un orden social. Sin educación, cada individuo o cada familia o cada grupo tendría que reconstruir por sí solo el patrimonio de toda la humanidad. Bueno, acá decimos también como, por ejemplo, la época de las cosas que ya se han creado, que si no como sociedad y no estudiaríamos o no las tendríamos, no podríamos hacer uso de ellas. La educación entre la producción y la reproducción social. Tenemos tres tipos de reproducción: la reproducción biológica, la económica, la del orden social. La reproducción biológica es cuando hay más nacimientos que muertes. Tenemos la reproducción económica, que es aquella que hacemos por medio del trabajo para poder subsistir. Y la reproducción de orden social depende de la cantidad de producción y de la formación y distribución de los saberes adquiridos. En la familia pueden encontrar esta situación cuando el padre le dice al hijo que sea de la misma profesión, que estudie lo mismo o que se vista parecido, igual, de esas conductas. Bueno, acá ya hablamos del poder. El poder dice que es la capacidad de incidir en la conducta del otro para poder moldearla. La educación no solo se relaciona con el poder, sino que ella es poder. Educar es incidir en los pensamientos y en las conductas de distintos modos. Tenemos micro y macro poder. El micropoder es lo que se da dentro de la familia, o sea, cuando la madre le pone los límites a su hijo, y el macropoder es cuando vemos ya en su totalidad en los gobiernos, las instituciones. Para construir una democracia, tanto en la sociedad como en una institución escolar, es preciso coincidir los problemas de poder. La democracia no se construye ocultando la realidad de los vínculos, sino poniendo en evidencia que las relaciones sociales son necesariamente relaciones de poder y que esta no es algo malo, es una cuestión de que vivimos y hay que hablar. La selección y distribución de algunos conocimientos determina en una sociedad formas muy específicas de ejercicio del poder. La democracia es una de esas formas específicas, en lo que el poder se construye y se ejerce diariamente. La educación consiste en una práctica social de reproducción de los estados culturales conseguido por una sociedad en un momento determinado, y a la vez supone un proceso de producción e innovación cultural tanto de lo individual como de lo social. Los saberes que se transmiten de generación a otra
y también intrageneracionalmente. Se los denomina saber erudito. Ejemplos: hábitos, valores, costumbres, comportamiento social. Educar implica enseñar literatura, arte, física, pero también hábitos y conductas sociales. La educación es un fenómeno universal y los saberes que se enseñan varían de una sociedad a otra y de una época histórica a otra. Los jóvenes y el saber. Los límites de concebir la educación como fenómeno entre generaciones. Hay autores que definen la educación como una acción ejercida por generaciones adultas hacia las generaciones jóvenes. Esta concepción fue adoptada por Durkheim. Dice que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre lo que todavía no están maduras para la vida social. Desde tiempos remotos, el adulto siempre ha ocupado el lugar de saber y el niño el de la ignorancia o el del no saber. Todavía hoy tenemos esa creencia en donde las personas mayores son las que concentran el mayor poder, siempre se dice. Pero hoy en día ya debemos como ir debilitando esto porque, por ejemplo, con todo el avance de la tecnología, esto lleva a poder que las personas, por ejemplo, las personas adultas están más limitadas en este caso, que los niños ya tienen como ese saber del uso de las tecnologías con mucha más facilidad. El término de educación tiene doble etimología. También tenemos la intrageneracional, que es la que se da de la misma generación. Por ejemplo, los jóvenes con los jóvenes, los adultos con los adultos. Los jóvenes son en aquellos y jóvenes como por ejemplo los modos de hablar, la música que escuchan, la ropa. Y aquella que se da de adulto a adulto es cuando tenemos la educación para adultos. El término educación tiene doble etimología. La primera, latín educare, significa hacer salir, extraer, dar luz o conducir desde adentro hacia afuera. Una metáfora, por ejemplo, es que dice que los alumnos serían plantas donde el maestro va regando ese germen, que sin este riego no sería posible. Entonces ahí el maestro favorece esto. La segunda acepción vincula el verbo educare, al latino educare, que significa conducir, guiar y alimentar. Con esta guía adecuada a las posibilidades del hombre, o sea, con esta guía el hombre sería casi ilimitado. El hombre no podría, estaría limitado. Dice, por ejemplo, en el caso del siglo XIX de Domingo Faustino Sarmiento, consideraba que la educación permitiría el pasaje de los pueblos de América desde la barbera hasta la civilización. Con buena educación todo era posible. El hombre, además de su equipo corporal de condiciones materiales, genéticas y congénitas, cuenta con un equipo extracorporal. Son las herramientas socialmente construidas que le permiten adaptarse a una gran diversidad de ambientes. Ellas pueden ser materiales, como las armas para cazar, los platos, utensilios de cocina, o las simbólicas, como el lenguaje.